Hola, muy buenas noches, soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les quiero resumir en esta ocasión qué está pasando con Yield Notes y la última email, la última carta que llega del equipo, el último anuncio y la actualización de lo que está pasando y lo que viene a futuro con el protocolo. Les recuerdo que soy un inversionista más. Estoy analizando mi proyecto, les muestro mi recorrido por el mundo de las criptomonedas y los proyectos DeFi. No estoy promocionando videos, no estoy promocionando proyectos, solo estoy contando mi experiencia personal y acá solamente estoy invirtiendo mi capital de riesgo y les recomiendo que si ustedes lo hacen solamente inviertan capital de riesgo de ustedes. No soy un asesor financiero, solamente estoy contando mi recorrido y mi experiencia. Miren acá, estamos en la página de Yield Notes, no hay nada nuevo. Solamente quería mostrarles y arrancar desde este punto. Yo personalmente tengo 2.342 euros invertidos. Esto significa o ha llegado acá por un incremento trimestral del 5%. A final de junio y principios de julio voy a recibir 5% adicional. Es lo que estaba presupuestado y ya les voy a contar qué es lo que ha pasado. Acá en el video con Liam y con Steve hablaron de cosas muy interesantes y muy importantes para lo que viene en el mes de junio. Si se acuerdan, a principio de este mes o final de mayo hablaron de un par de cosas donde hablaban de due course, que iba a haber un proceso a través de un curso y no sabíamos bien esa frase due course qué significaba. Pues están dando o tratando de dar claridad que eso significa que en junio, a final de junio, vamos a poder ver los NFTs o es lo que ellos estiman. Eso era lo que decía Steve en el video. Es un video que lo pueden encontrar en la página de Crypto Yields de Liam Dyson. Es un tipo divertido, pues que ha apoyado todo el tema de mercadeo del proyecto y también ha hecho unas preguntas súper relevantes al equipo, a Steve, a Urs y a todos los demás que se han presentado en el canal. Que informaron es que los NFTs han tenido una cantidad de inconvenientes legales por las diferentes jurisdicciones donde están los proyectos y lo más importante es que ahorita cuando nos llegue el valor y el NFT vamos a ver reflejado en el valor completo de ese NFT el valor prometido para todo el año. Significa que ahorita el 1 de julio deberíamos recibir 5%, el 1 de octubre 5% y aunque no está muy claro, el 1 de enero del 2024 otro 5%. Entonces está entre que vamos a recibir 10% de esos dos trimestres o 15% de esos 3 trimestres de una vez en un solo NFT. ¿Por qué? Porque según lo que entiendo, si ellos promueven que el NFT va a tener una rentabilidad trimestral, eso significa que es un security y eso es lo que ellos quieren evitar. Seguramente el área jurídica les recomendó que hicieran este cambio para beneficio del proyecto como tal, para poderse lanzar el NFT y evitar que haya algún inconveniente con la SEC, con todas esas jurisdicciones que están detrás del mundo cripto en este momento. Entonces, de esos 2.342 euros que yo les mostré, recibiré 10% adicional o 15% adicional, no lo tenemos muy claro, esa información no quedó tan clara en el video, lo cual significaría 234 euros adicionales. Quedaré con una posición de 2.500 euros cuando yo empecé invirtiendo acá menos de 2.000. Eso para mí es positivo, le agradezco al equipo este primer paso. En todo el video hablaron de atraer más activos que generen yield, pero hay un tema adicional que me llamó la atención y les recomiendo que lo vean, es que hablaron que tienen unos activos de 440 millones de dólares que van a generar transferencias y movimientos y lo cual va a hacer que las monedas como Sapphire y las demás se valoricen a través del tiempo. Yo no sé bien cómo se van a unir este proyecto con respecto a las monedas o esas transferencias. Seguramente no sabemos exactamente cómo lo van a manejar, pero ellos es lo que están promocionando. Y cómo lo vamos a saber es también una nueva información que se me hace súper relevante, es que a final de junio vamos a tener claro cómo es el white paper, vamos a reconocer quién es el equipo que está detrás de diseñar este white paper, porque hablaron que hay un equipo de científicos, de scientists y de profesores de universidad que están desarrollando este white paper. Vamos a conocer quiénes son los personajes que están ayudando y de aquí a 2 meses vamos a tener el white paper completo. Seguramente tendremos un light paper que es una referencia previa y lo completarán de aquí a 2 meses. Eso va en línea con el plan del roadmap. El roadmap está muy claro.
de aquí a final del año va a estar el proyecto ya andando nuevamente y a principios del 2024 ya debería estar full trabajo. Otra información adicional, que a pesar de que hay 440 millones de dólares de transabilidad, de transacciones que se pueden manejar en el proyecto, ellos estiman que solamente el 10 al 15% van a empezar con los primeros pasos del proyecto para llegar a los 440 millones de dólares. Esto, ellos están, como ven que este valor es inferior a lo que ellos quisieran, que serían 66 millones de dólares, están estimando y están pidiéndole a la gente que traigan más proyectos, entre más proyectos mejor para todos. Entonces, si ustedes tienen proyectos que puedan participar con la utilización de criptomonedas, con proyectos que sean online, que tengan más posibilidades de participar en este estilo de proyecto en el Dicenomi, que adicionalmente dijeron muy claro que son Yield Nodes por un lado y Dicenomi por otro, que en algún momento pensamos que los iban a unificar en uno solo, los separaron, pero van a generarle rentabilidad a Yield Nodes, que sigue haciendo masternoding, que sigue trabajando, sigue generando dividendos mientras va evolucionando y concluyendo el proyecto, el lanzamiento del proyecto nuevamente. Liam le preguntó también de unos recursos que al final del año pasado se identificaron que estaban bloqueados en Binance y Steve fue muy claro en decir que no le permitían hablar de esto. Estos recursos siguen siendo de Yield Nodes, de los inversionistas de Yield Nodes, pero por ahora esa información no está disponible porque no le permiten a él hablarlo por políticas de los abogados. Pide paciencia a los inversionistas, yo les digo lo mismo, creo que debemos ser positivos porque las cosas van funcionando, no es un proyecto que haya hecho un rug pull, sino está reestructurándose. Todo el mundo es impaciente en el mundo DeFi, sobre todo en el mundo en general de los negocios, quieren que las cosas sean ya, tener disponible ese capital, así saber uno que es de uno, y acá pues como hay un mundo gris alrededor, nublado, que no sabemos bien qué ha pasado, ahí son las dudas y ellos están tratando de informarnos mes a mes qué está pasando. Los dejo acá con el video, les recomiendo que lo vean, es importante que estén actualizados de lo que pasa con Yield Nodes, vean los diferentes videos de los portafolios que tiene Liam Neeson para saber en qué estado está cada moneda, métanse en la página de Dicenomi y los diferentes tokens para que conozcan un poco más allá de Sapphire y los demás. Y no siendo más, los invito a que le den like al video, suscribirse al canal y comenten sobre Yield Nodes y cuál es su percepción de este proyecto. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar.